Vamos, por supuesto, a seguir hablando de actualidad, pero en este caso sobre la actualidad mediática. Exactamente, porque salió un informe, ¿sí?, de una consultora de opinión que se llama Suban Córdoba, que realizó un estudio de impacto acerca de lo que estuvo pasando en el caso de violencia de género que tiene involucrado al expresidente Alberto Fernández con su expareja. Así es, queríamos compartir este informe porque uno a priori, ¿no?, antes de compartir las plaquitas que tenemos para profundizar más en algunos de los temas que se describen en el mismo, uno a priori cuando ve los principales programas políticos de información noticiosa en los medios, pareciera que el único tema que le importa a la mayoría es el tema del escándalo, ¿no? O, bueno, podemos también entender que hay una intencionalidad de tapar todos los otros temas que también nos preocupan, ¿no? La operatoria pareciera ser, bueno, fíjense que hay que aguantar este ajuste que del otro lado tenemos este tipo violento. Pero acá la encuesta da cuenta de que la agenda de la mayoría de la gente de a pie va por otro lado y no es la misma que la agenda mediática que a veces nos quieren imponer, ¿no? Exactamente, cuando en este informe de opinión que se llama Escándalo, van a indicar, ¿no?, que la gente está muy informada sobre el tema. El 90% de la población indica que sí, sabe todos los pormenores del caso, pero como vos decías, es alarmante que de otras cosas también se nota que hay mucha información que nos está dando, ¿no? Así es, y acá vemos en la primera placa, más precisamente, a la pregunta que dice, con respecto al escándalo de violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández, ¿qué tan informado diría que está? Y el 90% de los encuestados responden que están informados al respecto y solamente un 7,1% que está desinformado. Es decir, ya incluso informado por demás y hasta ya está provocando cierto hastío el tema, ¿no? Porque hay un montón de otros temas que, por supuesto, necesitamos conocer y todos, la gente en general, esta entelequia un poco absurda, un poco profunda, necesita saber, ¿no? Exactamente, tenemos que estar informados para tomar buenas decisiones, se dice muy habitualmente. Una de las preguntas también que dice, ¿cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? ¿Los libertarios aprovechan el caso de Fabiola para pegarle al feminismo? Y ahí la respuesta fue 58,3% de acuerdo con esta afirmación y el 30,7% estaba en desacuerdo. Así es, y solamente un 11% que no se decide, dice no sabe. Y en la placa 3 que tenemos acá también en pantalla, podemos observar que ante la siguiente pregunta, que dice más precisamente, ¿cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? Los libertarios aprovechan este caso para que no se hable de la crisis económica y el crecimiento de la pobreza, ¿no? En este caso cada vez más enfocado en lo netamente económico. El 60% de los encuestados dice que está de acuerdo, ¿no?, haciendo hincapié en la importancia de conocer el crecimiento de la pobreza. Un 33,5% dice que está en desacuerdo, como que esto no se está usando para tapar, que esto es grave y que está bien que ocupe toda la agenda. Bueno, nadie podría animarse a decir eso, ¿no? La mayoría de la población cree que Milei quiere usar el caso, bueno, de violencia de género para tapar la crisis económica. Mucha gente, ya ahí en los datos podemos ver su respuesta. Tenemos una cuarta placa para ir desagregando más sobre el estudio de la consultora, y acá tenemos, vamos simplemente a repasar muy brevemente para no extendernos, y por supuesto que pueden encontrar el informe en la web para quienes estén interesados más específicamente. Podemos ver el ranking de todos estos temas, son 11 en total, ¿no, Carla? Exactamente. 11 en total, a la siguiente pregunta que le hacen a los encuestados. Pensando en el país, de los siguientes temas, ¿qué tan graves o insignificantes creen que son? Y vemos, por ejemplo, el primero, Es aumento de la pobreza del 44 al 54%, un 92,2% de las personas encuestadas indican que eso le parece grave, mientras que el 5,5% le parece insignificante y un 2,3% no sabe. Ahí vemos, o sea, de todos los temas que están en agenda, el principal, uno a priori, teniendo en cuenta lo que los medios quieren imponer, que parecería que el único tema importante es lo de Alberto y Fabiola, bueno, está muy atrás, vamos a llegar ya, pero el principal tema es el aumento de la pobreza. En segundo lugar tenemos con el 89,9%, el aumento de la desocupación.
Exactamente, para el 89,9% eso es muy grave. Estamos hablando de cosas materiales, que uno del día a día te das cuenta de que hay un montón de gente en la calle pidiendo trabajo y también hay un montón de gente que está por debajo de los niveles de pobreza, ¿no? Claro, de hecho hace unos meses también acá en este espacio, en este noticiero, entrevistamos a la gente de la Asociación de Abogados Laboralistas con un dato que decía que en realidad tenemos una de las tasas de empleo más bajas desde el 2004, desde hace casi 20 años. El tema es que hoy, incluso trabajando, hay mucha gente que es pobre, ¿no? Claro, Habría que agregarle esta información acá. Sobreocupación, digamos, básicamente. Claro. Por eso hay una necesidad de trabajo más reditual en el común de la gente, ¿no? En tercer lugar, tenemos la renuncia del diputado misionero investigado por pedofilia, con un 89,7% como tema más importante. Un caso que no se habla mucho en los medios, pero que dentro de lo que es esta encuesta generó bastante importancia, ¿sí? Está en el tercer puesto, digamos, algo que sobre todo está por arriba de lo que es el caso del expresidente Alberto Fernández. Claro, y esto da cuenta que mucha gente no se queda con lo que dice TN, lo que dice La Nación, que busca en redes, busca por otras vías alternativas llegar a este tipo de información. También en las redes está muy presente el caso del expresidente, pero la gente sigue investigando por otros medios que obviamente no son los que supersticiamente se creería que son la mayoría, ¿no? Claro, vamos a meterle un poquito más de ritmo, ya vamos por el cuarto tema importante, bueno, es el de la crisis del financiamiento de la universidad pública, ¿no? Exactamente, que es un tema que está bastante en moda, un porcentaje muy grande de la población está dentro de este tema, más que nada se notó en la última marcha universitaria y teniendo en cuenta que estamos ahora también dentro de un paro universitario, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, eso es lo que se sabe, pero que supuestamente se va a extender otra marcha universitaria más. Teníamos antes la depresión, crisis económica, bueno, no hay que explicar mucho al respecto de eso. En sexto lugar tenemos la visita de legisladores a la cárcel de Ezeiza a represores. Sí, es un tema muy importante que también estuvo dentro de lo que es el circular de los medios, pero que se solapó por lo que pasó con el presidente. Y que muchos a priori dirían, esto es algo como para nicho, esto es para estudiantes de humanidades, para sectores politizados o el periodismo, ¿no? que está todo el tiempo en busca de información, pero está en la mitad del ranking, ¿no? Algo que parece que a mucha gente, más allá de lo que se ve reflejado en los medios, parecería que le importaría, bueno, le importa mucho a la gente, ¿no? Y ya nos vamos al último tema, está recién en el 10º puesto el escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un escándalo que tiene que ver la violencia de género en un contexto donde la línea 144 se le redujeron un montón de presupuestos y ahí está sobre todo sobreexplotada la atención porque se dice que hay 2 personas por guardia para poder atender estos teléfonos, una línea que era muy importante en su momento, más que nada para atender los casos de violencia de género. Así que no se cumple, no es lo mismo llamar al 911, el 144 es una ayuda para las personas que están padeciendo este mal, ¿no? de esta sociedad. Así entonces, algunas de las principales conclusiones de este estudio, de esta encuestadora. Un dato de color para cerrar, si te parece, Car. Bueno, ayer muchos medios estaban analizando, por supuesto, este estudio y en La Nación Vos Más... también mirás La Nación Más. Y hay que ver un poquito qué dicen, ¿no? En La Nación Más, en el segmento de la tarde, con personajes como Débora Plager, Ileana Calabró y Trebuch, estaban hablando al respecto y en la nota que hacían sobre el tema, el mismo entrevistado les decía, pasa que a veces, y ahí cito, ¿no? Palabras más, palabras menos, decía, pasa que a veces la agenda mediática no coincide con la agenda de la gente. Ajá. Y las conductoras les decían, de La Nación, le decían, qué interesante, qué interesante. Mira, ¿y después qué pasó después? Pero minutos después, el siguiente tema que toca Trebuch, ¿cuál es? Adiviná. No sé, me animo a decir que Fabiola. Bueno, el 10º tema de este ranking no habló sobre el crecimiento de la pobreza, habló del 10º tema en importancia para la sociedad argentina. Bueno, o sea, ellos siguen tratando de imponer este como el único tema, que por supuesto ni siquiera hace falta aclararlo, es repudiable. Lo repudiable que es. Pero también hay otros temas más. Así que bueno, esto fue un breve repaso para dar cuenta de cómo suceden las cosas a nivel mediático, ¿no?